La puerta que solo aparece los martes a las 2:47 de la madrugada. Y lo que encontré al cruzarla me persigue hasta hoy. Nunca he sido de escribir cosas personales en Reddit, y menos aún en subforos como este. Pero últimamente me siento tan jodidamente solo con lo que está pasando que necesito compartirlo en algún lado, aunque sea con desconocidos. Quizás alguien lea esto y me diga que ya pasó por lo mismo. O me diga que estoy loco. Tal vez sea eso. Todo empezó hace unos 6 meses, cuando me mudé a este departamento. Nada fuera de lo común, un monoambiente barato en el último piso de un edificio viejo, de esos con ascensor que cruje y pasillos con alfombras gastadas. Pero estaba limpio, tenía buena luz, y sobre todo, era barato. Y en esta ciudad, eso ya es decir mucho. La primera semana fue tranquila. Me pasaba la mayor parte del tiempo trabajando desde casa, diseñador gráfico freelance, así que conocí bien cada rincón del lugar. No es que haya mucho para explorar, una cocina diminuta, baño con ducha estrecha, una cama frente a un escritorio y un armario empotrado en la pared derecha. Nada raro. O eso pensaba. El primer martes sucedió lo que ahora entiendo fue la primera señal. Me desperté sobresaltado a las 2:47 de la madrugada, sin ninguna razón. Ni pesadilla, ni ruido. Simplemente, abrí los ojos y estaba empapado en sudor. Miré el reloj del celular, 2:47. Me pareció curioso, pero me volví a dormir. Lo raro fue que al día siguiente, al salir de casa, noté que el cerrojo de la puerta de entrada estaba echado, desde dentro. Y yo recordaba haberlo dejado solo con el picaporte. Pensé que quizás me había confundido, que lo eché sin pensar. No le di importancia. Pero el martes siguiente, otra vez, desperté a las 2:47 de la madrugada, sin motivo. Esta vez me quedé un rato mirando al techo, algo inquieto. Había un silencio absoluto, incluso para la madrugada. Demasiado absoluto. La tercera semana, la cosa cambió. Me desperté como de costumbre a las 2:47, pero esta vez había un sonido. Un leve clic. Como una puerta cerrándose suavemente. Me incorporé en la cama, y ahí fue cuando lo noté por primera vez. Había una línea de sombra que no reconocía en la pared del fondo. No supe identificar de dónde venía, pero parecía el contorno de una puerta. Una puerta que no había estado ahí antes. Pensé que estaba soñando. Me froté los ojos, encendí la lámpara de la mesa de noche. Y desapareció. Lo conté a un amigo, Dani, con quien hablo por Discord casi a diario. Se rió, me dijo que seguro era una alucinación por la falta de sueño. Y puede ser, porque en esa época estaba durmiendo mal por los encargos y los cafés a deshoras. Así que le creí. O quise creerle. Pero después, un martes, todo se volvió más jodido. Era ya la sexta semana. Me preparé para dormir con un poco de melatonina, decidido a pasar una noche normal. Pero igual, 2:47 de la madrugada, abro los ojos como si me encendieran un interruptor interno. Esta vez había algo más. Desde la cocina llegaba un olor. Como a humedad, a madera podrida, o quizás algo más fuerte, como hierro oxidado. Me levanté, y al pasar por el pasillo que conecta con el baño, vi claramente que había una puerta. Una jodida puerta en la pared que no tenía ninguna. Era angosta, baja, como esas puertas antiguas de los altillos. Tenía una manilla de hierro negro, como las que ya no se fabrican. Y estaba abierta. Entreabierta, mejor dicho. Me quedé paralizado, con una mezcla de miedo y fascinación absurda. ¿Siempre había estado ahí? No. Estoy seguro que no. En ese momento me dije, estoy soñando. Fui al baño, me lavé la cara, volví. Y ya no estaba. La pared era lisa, sin interrupciones. Blanca, sin marcas. Como siempre. Al día siguiente, revisé esa parte con detenimiento. Golpeé la pared, la palpé buscando huecos, marcas, grietas. Nada. Lisa. Compacta. Mampostería común. Desde entonces, comencé a obsesionarme. Coloqué una cámara vieja que tenía, de esas GoPro baratas, apuntando hacia ese sector. La dejaba grabando por las noches, a ver si captaba algo. Pero las primeras 2 semanas no grabó nada. O eso pensé. Hasta que una noche olvidé borrar el archivo del día anterior y el sistema no grabó encima, sino que creó uno nuevo. Y así descubrí lo que realmente pasaba. En el vídeo de ese martes, aproximadamente a las 2:47 de la madrugada, la imagen se volvió estática por un segundo. No ruido blanco, no interferencia, sino como si el lente enfocara mal.
Luego, algo apareció. La pared se dobló. Esa es la palabra más cercana que encuentro. Como si se deshiciera en pliegues, abriéndose hacia dentro. Y sí, una puerta. Se formó una puerta donde no la había, y desde dentro salió algo. No alguien. Algo. Al principio pensé que era una sombra humana, pero tenía un movimiento extraño. Como si flotara apenas por encima del suelo. Avanzó unos pasos, luego se detuvo. Parecía escuchar. Se giró, y miró hacia la cámara. No tenía rostro. Oh sí, pero era una mancha borrosa, como si la cara estuviera desenfocada en todo momento. Luego, sin hacer ruido, regresó a la puerta. Y ésta se cerró con un suave clic. Todo volvió a la normalidad. Pasé el resto de la noche con todas las luces encendidas, temblando. No le conté a nadie. Dani me dijo que me estaba afectando el aislamiento, que saliera más. Lo intenté. Pero cada martes, la historia se repetía. Yo despertando. El clic. El olor. La sensación de no estar solo. Grabé más vídeos. Y siempre aparecía lo mismo, la figura saliendo, mirando, luego regresando. Nunca tocaba nada. Nunca se acercaba demasiado. Pero cada semana parecía más definido. Como si estuviera adaptándose a este mundo. Esta última semana fue diferente. El martes, a las 2:47, desperté como siempre. Pero esta vez la puerta estaba abierta. No se había desvanecido. Estaba ahí, perfectamente visible, como si nunca hubiera sido parte de una pared cerrada. Y había pasos. Claros, lentos, en mi cocina. No me atreví a moverme. Ni siquiera a respirar fuerte. Y entonces, escuché mi nombre. Susurrado. Desde adentro de esa habitación que jamás debió estar ahí. No dormí esa noche. Ni un minuto. Me quedé sentado en la cama, en silencio absoluto, mirando fijamente hacia la puerta que no debería existir. Estaba ahí, visible, abierta de par en par, como si siempre hubiese formado parte del departamento. La oscuridad que se extendía más allá del marco no era solo ausencia de luz, era espesa, opaca, casi líquida. Tenía una textura. Podía sentirla. Y lo peor, había alguien dentro. Alguien que sabía mi nombre. No grité. No me levanté. No hice nada más que quedarme quieto mientras el aire en la habitación se volvía denso, húmedo, casi imposible de respirar. El olor a óxido y madera podrida era tan fuerte que me hizo lagrimear. Los pasos no cesaron de inmediato. Se movieron con lentitud por la cocina, luego hacia el pasillo, y después, nada. Silencio. Tan absoluto que podía oír mi propio corazón, como un tambor desbocado. El miedo me mantuvo inmóvil hasta el amanecer. Cuando los primeros rayos de luz entraron por la ventana, me atreví a mirar. La puerta ya no estaba. Revisé la grabación de la noche. El patrón se repetía, pero con algo nuevo. Esta vez, la figura no salió sola. Algo más pequeño, como un bulto o una especie de paquete envuelto en tela negra, fue depositado en el suelo antes de desaparecer nuevamente dentro de la habitación. Y luego, algo aún peor, justo antes de que la puerta se desvaneciera, la figura se giró hacia la cámara y sonrió. No una sonrisa común. Era una distorsión en su rostro, como si la imagen entera temblara y se reacomodara para mostrar una mueca imposible, antinatural, amplísima, como si su cara estuviera hecha de plastilina maleable. Apagué la cámara. No quería volver a ver eso. Durante el día intenté actuar normal. Salí a caminar. Comí fuera. Fui a una librería. Intenté olvidarme del tema. Pero había algo en mí, una parte muy primitiva, muy animal, que no podía ignorar la amenaza. Sabía que si me quedaba una noche más, algo iba a cambiar para siempre. Volví al departamento al atardecer y lo primero que hice fue revisar el lugar donde aparecía la puerta. No había grietas, ni señales, ni huecos. Pero cuando acerqué la mano, sentí algo. Un leve cambio en la temperatura. Un cosquilleo en los dedos. Como si la pared no estuviera completamente allí. Llamé a Dani. Le pedí que viniera. Llegó una hora después, con una pizza y una botella de whisky, como si fuera una noche de juegos. Me sentí estúpido contándole todo, pero lo hice igual. Le mostré los vídeos. Al principio se rió, pensó que era una broma. Pero a medida que avanzaban los clips, su expresión cambió. Esto no es un filtro, dijo en voz baja, repitiéndolo 2 veces. Esto no es jodidamente normal. Le pedí que se quedara a dormir.
Aceptó. Esa noche dejamos 2 cámaras, una apuntando a la pared de la puerta y otra a nosotros, desde el rincón opuesto. También conectamos un micrófono viejo a la laptop para grabar sonido. Teníamos la idea absurda de que si ambos estábamos despiertos, no pasaría nada. Nos turnamos para mantenernos vigilantes. Me tocó la primera parte de la noche. Dani durmió en un colchón al lado del mío. Pasadas las 2:30 de la madrugada, lo noté moviéndose. Murmuraba en sueños, sudando. Me incliné para despertarlo, pero en ese instante escuché el clic. La puerta. Otra vez. Esta vez, más fuerte. Más real. Me giré y ahí estaba, abierta. Una vez más. Pero ahora, alguien estaba en el umbral. Era una figura humana, más definida que nunca. Parecía una mujer. Delgada, cabello oscuro, largo. Pálida. Demasiado pálida. Sus ojos eran negros, sin brillo, sin párpados. Me miraba. No caminó hacia mí. Caminó hacia Dani. Me lancé sobre él, sacudiéndolo, gritando. Tardó varios segundos en despertar. Cuando lo hizo, la figura ya no estaba. La puerta seguía allí, pero lentamente se disolvía, como si se derritiera en el aire. La oscuridad se la tragó y volvió a ser pared. Revisamos la grabación al instante. Y sí, la figura estaba. Se la veía con claridad. No flotaba. Caminaba. Sus movimientos eran extraños, como si cada paso no siguiera las leyes normales del cuerpo humano. Como si sus piernas se estiraran y encogieran al azar. Pero había algo más. En el audio, claramente se escucha una voz femenina que susurra. ¿Puedo quedarme esta vez? Y justo después, un murmullo apenas audible, que suena como la respuesta de Dani, aunque él jura que no dijo nada. Sí, quédate. Desde esa noche, Dani cambió. Se volvió más callado. Más ausente. Me contesta los mensajes con monosílabos. No quiere volver a verme. Dice que no duerme bien. Que tiene sueños con una mujer sin ojos que le habla todas las noches. Y yo empecé a escuchar cosas durante el día. Golpes. Susurros. Ruidos de pasos dentro del armario, incluso a plena luz del sol. El martes pasado no estuve en casa. Me fui a dormir a un hotel barato del centro, solo para evitarlo. A las 2:47 de la madrugada, mi celular comenzó a vibrar. Era un mensaje de texto. Un número desconocido. Solo decía: ¿por qué me dejaste sola? Y venía acompañado de una foto. Era mi departamento. Desde dentro. Tomada desde la cocina. A oscuras. Con la puerta abierta al fondo. Y en primer plano, una silueta femenina, de espaldas, frente a la entrada. Desde entonces no he regresado. Pero no puedo quedarme fuera para siempre. Todo lo que tengo está ahí. Y algo me dice que, si no vuelvo, ella vendrá a buscarme. Volví. Después de varios días de esconderme en hoteles de mala muerte y casas de conocidos, tomé la decisión de regresar al departamento. No fue valentía. Fue agotamiento. No podía seguir huyendo. No comía bien, no dormía. Me sentía como un insecto atrapado entre las páginas de un libro cerrado. Cada día fuera empeoraba las cosas. Y no se detenía. Donde fuera que estuviera, ella encontraba formas de acercarse. La segunda noche en casa de un colega, recibí una llamada por WhatsApp desde un número sin ID. La atendí sin pensar, y del otro lado solo había una respiración lenta y húmeda, como si alguien hablara demasiado cerca del micrófono. Al final, una voz apenas audible susurró: «Te estás alejando de casa». Colgué de inmediato. Apagué el teléfono. Pero sabía que tenía razón. Esa cosa, ella, estaba vinculada a mi casa, o a mí. Tal vez ambas. Así que regresé. El departamento estaba tal como lo dejé, pero con un detalle extraño: el aire estaba ligeramente más frío. Como si el espacio entero hubiera estado respirando, pero ahora en reposo. Había polvo en lugares donde no debía haberlo. Sobre todo en la pared donde aparecía la puerta. Y marcas. Como huellas. Como si algo saliera y caminara alrededor, noche tras noche, buscándome. Tomé una decisión. Tenía que enfrentarla. Pero no de cualquier forma. Me preparé. Colgué espejos alrededor de la habitación. Coloqué sal en la base de la pared donde aparecía la puerta. Instalé sensores de movimiento baratos conectados a mi celular. Y me senté a esperar. Esa noche, no intenté dormir. Me senté frente a la pared,
con una linterna potente en una mano y el celular en la otra. A las 2:43 de la madrugada, el aire comenzó a espesarse. La linterna parpadeó. El celular perdió señal. 2:45. Un leve sonido, como si alguien deslizara los dedos por el otro lado de la pared. 2:46. Un clic sordo, como el de una cerradura antigua liberándose. 2:47. La puerta apareció. Lentamente, como si la realidad tuviera que rehacerse para permitirle entrar. Se abrió en completo silencio. Y allí estaba ella. La mujer. Más clara que nunca. De pie en el umbral. Llevaba un vestido largo, gris, sucio, como si estuviera empapado de barro. Su cabello era liso, negro, cubriéndole parcialmente el rostro. Y sus ojos eran dos cavidades completamente negras, sin brillo. Pero te dabas cuenta de que veía. Y que entendía. Avanzó un paso, y la sal que puse en el suelo se volvió negra al instante. Se evaporó. Le hablé. O intenté. ¿Qué eres? No respondió. Solo inclinó la cabeza levemente, como si esa pregunta fuera irrelevante. Luego susurró, sin mover los labios. Quiero quedarme contigo. Retrocedí un paso. La linterna se apagó. Solo quedaba la luz de la calle, tenue, desde la ventana. ¿Por qué yo? Tú me viste. Esa frase me perforó. En los vídeos. Desde el principio. Siempre supe que ella me veía. Y ahora sabía que eso había sido una especie de marca. Un vínculo. Volví a hacer otra pregunta, con voz quebrada. ¿Qué hay dentro de esa habitación? No contestó directamente. Solo dijo. Lo que te queda cuando todos se van. Y entonces supe. No se refería a una habitación física. Ese lugar era una idea. Un concepto. Una especie de refugio o prisión fuera de este plano, que solo se abría cuando uno estaba lo suficientemente solo, lo suficientemente quebrado. Y yo lo estaba. Ella avanzó un segundo paso. Su piel comenzó a oscurecerse, como si la luz misma huyera de su cuerpo. El sensor de movimiento vibró. La temperatura cayó en picado. Mi respiración se volvió visible. Me aferré a la linterna y la encendí con fuerza. El haz golpeó directamente su rostro. Por primera vez, reaccionó. Soltó un alarido. No un grito humano, sino un chillido agudo, como metal siendo rasgado. La puerta comenzó a cerrarse a la fuerza, como si ella fuera arrastrada de vuelta. Su mano se estiró hacia mí. No me cierres. Ya casi estoy. Me abalancé hacia el marco. Cerré la puerta con fuerza. Y desapareció. No quedó nada. Ni un marco, ni una grieta. Solo pared. Caí de rodillas, temblando. Vomité. Estuve 2 días encerrado sin salir, comiendo lo mínimo, paranoico de cada sombra. Los espejos mostraban cosas que no estaban ahí cuando me giraba. Mis ojos, al verme reflejado, parecían más oscuros. Como si algo en mí se hubiera contaminado. Entonces Dani me escribió por primera vez en semanas. Soñé contigo. No estás solo ahí. Ella te quiere llevar con los otros. Lo llamé de inmediato. Me contestó al primer tono. Su voz sonaba apagada. Como si hablara desde muy lejos. ¿Qué otros? Le pregunté. Los que dijeron que sí, los que no cerraron la puerta. Le pregunté si él también veía la habitación. Me dijo que sí. Que no era una sola. Que hay muchas. Cada una en un lugar diferente. Siempre los martes. Siempre a las 2:47. Siempre para los que están solos. Colgó sin despedirse. Ahora lo entiendo, no es mi departamento el que está mal. Es yo quien se volvió accesible. La puerta no busca un lugar, busca una persona. Y ya elegí demasiadas veces mirar. Hoy es lunes. Y esta noche no voy a cerrar la puerta. Voy a entrar. Lo prometí, esta vez no cerré la puerta. No fue una decisión heroica, ni un acto de valentía. Fue resignación. Una rendición silenciosa frente a algo que no entendía. Lo esperé toda la noche, sin música, sin luz, sin cámara. Solo yo, una libreta para escribir lo que viera, y un cuchillo de cocina en la mano, por si acaso. Aunque en el fondo sabía que el acero no servía contra lo que estaba del otro lado. A las 2:46 de la madrugada, la temperatura bajó repentinamente. El aire se detuvo. Y un segundo después, sin sonido, sin transición, la puerta estaba allí.
Esta vez no se abrió lentamente. Ya estaba completamente abierta. Como si me hubiese estado esperando. No hubo figura. No hubo sombra. Solo oscuridad. Oscuridad densa, palpable. Pero no como una habitación sin luz. Era algo más, material. Como un abismo suspendido en una dimensión equivocada. Respiraba. Lo juro. Respiraba. Me acerqué al borde. Toqué el marco de la puerta. Frío. Pero también, vibraba. Como si algo se moviera al otro lado, sin ser visible. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y crucé. Sentí como si algo me atravesara la piel. No como un corte, sino como una presión interna, un eco vibrando en cada órgano. Mis oídos zumbaron. El tiempo se volvió extraño. Al principio no sentí mis pies tocar nada, pero seguí avanzando. Un paso. Otro. No había sonido, ni gravedad como la conocemos. Solo la sensación de estar suspendido entre membranas invisibles. Y entonces apareció el pasillo. Angosto. Gris. Con una textura similar al cemento, pero con vetas orgánicas, como si estuviera vivo. Había puertas a los lados. Todas cerradas. Todas con números desordenados. Algunas tenían marcas de uñas, otras, símbolos tallados con objetos afilados. Y otras, estaban manchadas. Seguí avanzando. Me di cuenta de que, a pesar de la falta de luz visible, podía ver perfectamente. Como si el lugar iluminara directamente dentro de mis ojos, sin necesidad de una fuente. Las voces comenzaron después. Susurros primero. Incoherencias. Luego, frases más claras. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No abras la cuarta puerta. Si la ves a ella, no le hables. Dijiste que solo mirarías. ¿Ya olvidaste quién eras? Cada frase venía de una dirección distinta. De puertas cerradas. De las paredes. De adentro de mí. Intenté ignorarlas. Seguí caminando. Y ahí estaba. Al final del pasillo, ella. No era una ilusión. Era la misma figura, pero ahora, más tangible. Más detallada. Su vestido estaba hecho de retazos de lo que parecían ser prendas humanas. Tenía partes cosidas con cabello. Sus manos eran alargadas, con más de 5 dedos. Su rostro era inestable, como si cada segundo cambiara ligeramente de forma, como un archivo corrupto de imagen tratando de autorrepararse en bucle. Y me habló. Claramente. ¿Ves lo que hay detrás de mí? Detrás de ella, una puerta más. Grande. Negra. Con un marco hecho de huesos. Si entras allí, ya no vuelves. Pero todo lo que no entiendes tendrá sentido. Puedes regresar ahora. Nadie sabrá que estuviste aquí. Ni siquiera tú lo recordarás. Solo dime qué deseas. Me temblaban las piernas. Pensé en Dani. En los mensajes. En los otros. En las voces. En todo lo que vi. Y entonces pregunté algo que no había considerado antes. ¿Qué eres tú? Y por primera vez, sonrió. No como antes. No una mueca rota. Una sonrisa humana. Casi compasiva. Lo que aparece cuando estás más cerca de la muerte que de la vida. Lo que viene a recoger los restos. No soy una amenaza. Soy lo que queda cuando lo demás te abandona. Yo estaba por responder, cuando la puerta detrás de ella se abrió sola. No pude evitar mirar. Era una sala. Gigante. Y había gente. Cientos. Tal vez miles. Algunos caminaban en círculos, otros hablaban solos. Muchos lloraban. Algunos reían de forma incoherente. Todos tenían algo en común, sus ojos. Vacíos. Huecos. Como si hubieran entregado algo irreparable. Vi a Dani. Estaba allí. Sentado. Mirando sus propias manos como si no supiera qué eran. Intenté avanzar. Pero la figura se movió, cerrando el paso. Si entras, no sales. Si sales, no recuerdas. Decide. Me costó segundos, pero respondí. Quiero salir. Ella asintió. Y dijo algo que jamás olvidaré. Nos volveremos a ver. Nadie cierra esta puerta para siempre. Y entonces, todo se volvió negro. Desperté en mi cama. Eran las 2:48 de la madrugada. La puerta ya no estaba. Los espejos estaban rotos. La sal quemada. Los sensores destruidos. Pero estaba vivo. Afuera,
Los pájaros comenzaban a cantar. No recuerdo haberme levantado de la cama, ni haber vuelto del otro lado. Solo sé que desde ese día, algo cambió. No he vuelto a ver la puerta. Pero a veces, cuando cierro los ojos, escucho pasos detrás de la pared. Y lo peor, no recuerdo qué fue lo que vi exactamente al otro lado. Solo sé que algo quedó allá. Algo mío. Y tengo miedo de que algún martes venga a buscarlo.